Hi students and welcome to our second English lesson. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de inglés. Today's lesson is future plans going to. Teacher, future plans going to one more time, una vez más? Yes, you're right. One more time we're gonna see the future times. Una vez más vamos a ver los planes futuros. But in this occasion, en esta ocasión, we are going deeper, okay, deeper to the structure. Vamos a ir más profundo en la estructura. Vamos a ver la gramática y cómo ustedes pueden usar el vocabulario para formular preguntas y respuestas, okay? For that, para eso, you have to remember, okay, the vocabulary. Do you remember the vocabulary? ¿Recuerdas el vocabulario? If you don't, si no lo tienes, don't worry, okay? No te preocupes. Let's review the vocabulary in this moment. Get a haircut. Go for a walk. Watch a movie. Go to a soccer game. Work on a science project. Go to a school concert. Eat out at a restaurant. And finally, we have visit an art museum. Okay? That's the vocabulary we saw the last season. Okay? Ese es el vocabulario que vimos la sesión pasada. Now we have to go for the grammar. Tenemos que ir por la gramática. So, follow me and let's check the grammar. Okay? So, we are here now with the grammar, students. Estamos aquí con la gramática. First, we have to see how to structure a question. Okay? Cómo estructurar una pregunta for future plans, para los planes futuros. For that, we have three pictures here, okay? We have three pictures. Tres imágenes que nos ayudarán a formular tres preguntas en esta ocasión, okay? The first thing we need, la primera cosa que necesitamos es the WH question, okay? The WH question. Después necesitamos el verbo to be. Como ya sabes, el verbo to be se separa en tres. Am, is, are. Y se utilizarán dependiendo del pronombre que nosotros estamos utilizando. ¿Está bien? Del pronombre al cual nos referimos, lo cual continúa después del verbo to be. Después del verbo to be tenemos pronoun, el pronombre. Ustedes recuerdan que pronoun es la persona a quien nos referimos, el pronombre. Puede ser él, ella, ustedes, ¿cierto? Si tienen problemas con el verbo to be y el pronombre, pueden ver la clase pasada para recordar cómo utilizarlos y cómo conjugarlos. No hay problema. Después del pronombre, de pronoun, viene el going to do. ¿Está bien? El going to do. Esto se va a copiar de la misma manera y en un momento les voy a decir qué significa. Aquí nos está refiriendo a un momento en el futuro que dice van a hacer. ¿Está bien? Going to do me refiere a un momento en el futuro indicándome van a hacer. Después viene el when. When quiere decir cuándo sucederá esto. ¿Está bien? Recuerdan que en la clase pasada les dije the next month, the next year, the next weekend. La siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año. El cuándo sucederá. Es el plan a futuro. ¿Está bien? When es el cuándo sucederá ese plan a futuro. Y finalizamos con nuestro mark question. ¿Okay? Nuestro question mark, sorry. Que es nuestro signo de interrogación. Entonces comenzamos con nuestra primera imagen. Utilizamos el WH question que nosotros conocemos como what. What. Now we need the verb to be. Necesitamos el verbo to be. Pero para eso debemos saber qué pronombre vamos a utilizar aquí. Vemos que una chica está viendo una película, ¿cierto? It's a girl. It's in the cinema. Está en el cine. It's a girl. For a girl, what pronoun do you use? ¿Qué pronombre utilizan para una chica? Exacto. Utilizamos el pronombre
She. Very good. We use the pronoun she. Y she, ¿con qué pronombre, perdón, con qué verbo to be se conjuga? Porque necesitamos en este momento el verbo to be. ¿Con qué verbo to be conjuga she? Conjuga con el verbo to be is. Very good. Después del verbo to be debemos colocar the pronoun, ¿ok? El pronombre, que ya lo hemos definido, ¿no? Es she. She. Coloquemos este en rojo mejor para evitar confundirnos. She. Ok, ya estamos en el pronoun. Next, we have to write going to do. Después debemos escribir going to do. As you see, we have to write it in the same way. Ok, como ustedes ven, tienen que escribirlo de la misma forma, tal y como está. After going to do, después del going to do, debemos escribir el cuándo sucederá esta acción en el futuro. ¿Está bien? Por ejemplo, yo colocaré next week, ¿ok? Next week. And what's next week, teacher? ¿Qué es next week? Next week significa la siguiente semana, ¿ok? Entonces, la pregunta ya está formulada, como se dan cuenta. What is she going to do next week? What is she going to do next week? ¿Ok? ¿Qué es lo que ella va a hacer la siguiente semana? Future plans, planes a futuro, recuerden. ¿Qué es lo que ella va a hacer la siguiente semana? La respuesta, bueno, ya la sabemos, ¿cierto? Pero esperemos a la siguiente parte de la gramática. Estamos en estos momentos en la estructura de las preguntas, ¿ok? We are looking at the question structures, ¿ok? Now, let's go for sentence number 2. Veamos la pregunta número 2. As the same, como de igual forma, we need the WH question, ¿ok? Necesitamos la pregunta WH. What? After that, después de eso, we need the verb to be. And for that, y para eso, we have to, ¿ok? We have to see what pronoun we will use. Tenemos que ver qué pronombre utilizaremos porque el verbo to be tiene que conjugar con ese pronombre. Look at the picture. What pronoun do you think you will use? ¿Qué pronombre creen que utilizarán? It's a girl. It's only one girl. Okay. What pronoun do you use? ¿Qué pronombre utilizan con una sola chica? She again. Very good. We use she. She is the pronoun for this picture. She es el pronombre para esta imagen. ¿Y she? ¿Con qué verbo to be conjuga? Bueno, ya tienen la respuesta, ¿cierto? She conjuga con el verbo to be is. Very good, is. Después continúa the pronoun, ¿ok? The pronoun. And what pronoun are we using? ¿Qué pronombre estamos utilizando? She. Very good, she. Later, we have to write going to do. Luego, escribimos el going to do, tal y como lo ven ahí. Teacher, ¿por qué lo escribimos así? Sin pensar en qué vamos a escribir. Going to do es la referencia a un tiempo en el futuro, ¿recuerdan? Estamos hablando de future plans. Going to do. And finally, we need the when clause, ¿ok? Necesitamos la parte que nos indica el tiempo. When. ¿Cuándo sucederá esto? Ya utilizamos next week, así que colocaré, para aprender más vocabulario, next year, ¿ok? Y terminamos con nuestro question mark. Next year, teacher. What is next year? ¿Qué es next year? Next year es el siguiente año, ¿ok? El siguiente año. Ese es mi tiempo a futuro. Entonces, veamos nuestra oración que ya hemos formulado. What is she going to do next year?
What is she going to do next year? ¿Qué es lo que ella va a hacer el siguiente año? Plan a futuro, ¿cierto? Future plans. ¿Qué es lo que ella va a hacer el siguiente año? It's obvious, right? But wait for that part, okay? Es obvio, pero esperemos a responder esa parte más adelante, okay? Now, let's go with the last sentence, okay? The last sentence, the last question. Let's start with this question, okay? Comencemos con esta pregunta. We need the WH again. What? Next to it, el que le sigue es el verbo to be. Para eso tenemos que nuevamente, ¿qué cosa? Definir el pronombre que vamos a utilizar en esta imagen. Y el pronombre que utilizaremos for that boy is he. Very good. El pronombre que utilizamos para el chico es he. Porque he hace referencia a él. Y él se utiliza en el sexo masculino. ¿Ok? He. ¿Con qué verbo to be se conjuga? He conjuga con el verbo to be is. También conjuga con el verbo to be is. ¿Ok? Después necesitamos el pronoun. El pronoun es he. Ya saben. Ya lo hemos definido. Seguimos con el going to do. Lo escribimos tal y como está, ¿cierto? ¿Por qué, teacher? Porque hace referencia a un plan al futuro. ¿Recuerdan? Va a hacer. Va a hacer. And finally, we need the when clause. The time when it happens. El tiempo cuando esto sucederá. ¿Cuándo sucederá esto? It will happen, for example, in the next week. And what is next week, teacher? Next week is la siguiente semana. La siguiente semana. Okay? Easy, right? It was easy. Let's check our sentence, okay? What is he going to do next week? ¿Qué es lo que él va a hacer a futuro la siguiente semana? Entonces, chicos, that's the way how you have to structure the questions for the future plans, ¿ok? Esa es la forma en la que tienen que estructurar las preguntas para los planes futuros utilizando el going to. Ahora vamos a ir a ver cómo responder este tipo de preguntas que están muy sencillas, ¿ok? Utilizando las mismas imágenes. Así que acompáñenme a la siguiente parte. Now, we are here with the structure for the answers of the questions, ¿ok? Estamos aquí con la estructura para la respuesta de las preguntas que ya formulamos. Let's see the structure. Veamos la estructura. First, we need the pronoun, ¿ok? Primero necesitamos el pronombre. ¿De quién estamos hablando? After that, we need the verb to be. Después, utilizamos el verbo to be. Ojo, que tiene que conjugar con el pronombre, ¿cierto? Luego, escribimos el going to, de igual manera como lo habíamos hecho antes. Later, después, vamos a escribir el verbo, ¿está bien? El verbo, plus, más el objeto. Esta parte de aquí yo les voy a explicar en un momento. Tal vez lo vean un poco confuso, pero les voy a dar la respuesta a esa interrogante que ustedes tienen, ¿está bien? Vamos a seguir con las tres imágenes que nosotros teníamos y de las cuales ya hemos definido su pronombre, ¿recuerdan? Entonces vamos a hacer nuestras respuestas de forma inmediata. Lo primero que utilizamos es el pronoun, ¿ok? We need the pronoun in the first place. And the pronoun, you already know which is it, ¿ok? Ustedes ya saben cuál es este. Para la primera imagen íbamos a utilizar el pronombre she. Y recuerda, lo siguiente que utilizamos es el verbo to be. ¿Con qué verbo to be conjuga el pronombre she? Exacto. Conjuga con el verbo to be is. Después del verbo to be, continúa el going to.
Going to. After the going to, we have to use the verb, okay? The verb. But for that, we need to recognize this picture. Para poner el verbo, necesitamos reconocer esta imagen, ¿ok? ¿Recuerdan el vocabulario? ¿A qué vocabulario hace referencia que hemos visto hoy día? Exacto. Watch a movie. You're right. Watch a movie. Teacher, and what about the object? ¿Qué acerca del objeto? ¿Cuándo lo pondremos? Bueno, miren, el vocabulario que nosotros tenemos es watch a movie, ¿ok? Y este se divide en dos partes. Watch es el verbo, ¿ok? Watch es el verbo. Y a movie vendría a ser el complemento de esa idea. ¿Está bien? Watch es el verbo y a movie, que es parte del vocabulario, es el complemento, es decir, el objeto. Es así como nosotros formulamos nuestra oración. ¿Está bien? That's the way how you have to formulate the answer for the questions. ¿Okay? Así tienes que formular la respuesta para las preguntas. Let's check this sentence. ¿Okay? Vamos a revisar esta oración. She is going to watch a movie. She is going to watch a movie. Ella va a mirar una película. Ella va a mirar una película. Es lo que estamos diciendo. Ella va a mirar una película. ¿Cuándo? Recuerden que la pregunta que hicimos era para la siguiente semana. ¿Ok? Entonces estamos respondiendo el plan a futuro que tiene esta persona, la señorita. She is going to watch a movie. Now, let's go with the second sentence, okay? In order to make it clear. Vamos con la segunda respuesta para dejarlo un poquito más claro, ¿no? Primero necesitamos el pronombre, como ya les había dicho. Pero nosotros ya lo definimos, ¿ok? The pronoun is she. She. She, ¿con qué verbo to be conjuga? What verb to be do you use? Is. Very good. Teacher, no recuerdo qué verbo to be conjuga con she. Usted me está diciendo, pero yo no tengo idea. No te preocupes, puedes ver el video anterior y ¿no? Notar que ahí ya hemos mencionado qué pronombres conjugan con cuáles verbos to be, ¿ok? Después del verbo to be viene el going to. Going to. Luego, ya sabes que tenemos que utilizar el verbo, pero esto es parte, el verbo es parte del vocabulario, así que vamos a revisar el vocabulario, es decir, la imagen que utilizaremos en esta oración. What vocabulary do you think we are using? ¿Qué vocabulario crees que usamos? That's right. Look at the scissor. She get a haircut, right? Get a haircut. Get a haircut. Get a haircut. A ver, definamos aquí. ¿Cuál sería el verbo? Get o, en otro caso, a haircut. Correcto. El verbo sería get, que lo traducimos como conseguir. A haircut vendría a ser el complemento de nuestro vocabulario. ¿Está bien? Que nosotros lo definimos como un objeto. Get a haircut, ¿ok? Conseguir un corte. Entonces, veamos esta respuesta ahora. She is going to get a haircut. She is going to get a haircut. Ella va a conseguir un corte de cabello, obviamente, ¿no? Ella va a conseguir un corte de cabello. Muy bien, very good students. You are paying attention, right? ¿Están prestando atención? Let's go with the last sentence, ¿ok? Vamos a la última oración. One more time, the pronoun, ¿ok? Una vez más el pronombre.
And we have the pronoun here, okay? Tenemos aquí el pronombre, es he. He conjuga con el verbo to be, is. Very good. Luego utilizamos el going to, right? Going to. Going to, que nos hace referencia, teacher, hacia un tiempo en el futuro, ¿verdad? Exacto, nos hace referencia a un tiempo en el futuro. Y finalmente utilizamos el verbo con el objeto, que ya les dije, están ambos unidos dentro del vocabulario. ¿Está bien? Y este vocabulario, ¿a cuál se refiere? ¿Recuerdan? Muy bien. El vocabulario se refiere a go for a walk. Go for a walk. Que significa salir a dar una caminata, ¿no? Algo que muchos quieren hacer en estos días, supongo. Entonces, veamos aquí cuál sería el verbo y cuál sería el complemento, es decir, el objeto. ¿Está bien? Bueno, ya aquí es muy fácil de reconocer porque ustedes saben que go significa ir, ¿verdad? Vendría a ser nuestro verbo. Y el objeto vendría a ser toda esta parte de acá, que sería ir por una caminata. Ir a caminar. ¿Está bien? Entonces nuestra oración vendría a ser la siguiente. He is going to go for a walk. He is going to go for a walk. Él va a ir por una caminata. Él va a ir por una caminata. ¿Se dan cuenta que el going to dice va a? Es decir, está hablando en un tiempo a futuro. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en claro. Well, students, it was very easy, right? Fue muy sencillo, fue muy fácil. Now, you have to watch the last part of this video, and it's all for today. That's all for today, students, and thank you for paying attention. Muchas gracias por prestarme atención. Now, it's your turn, ¿ok? Es tu turno. You have to check your WhatsApp or your email, revisar tu WhatsApp o tu email, y ver la tarea que te hemos dejado de la sesión del día de hoy, ¿ok? Espero que la resuelvas y si tienes problemas, no dudes en comunicarte conmigo. Eso es todo, muchas gracias y hasta luego. Cuídate.